Bien, vamos a continuar ahora con la presentación de Marcela Sepúlveda. Forma parte de la Universidad de Tarapacá, así como del laboratorio de Archam del CNRS París 1 de Francia. Así que le damos la bienvenida a Marcela. Por favor, podrías iniciar. Ahora sí, Perfecto. ya. Hola, voy a partir agradeciendo la invitación, por supuesto, de Carita y Margarita y la oportunidad, en el fondo, de poder presentar desde Chile un poco este trabajo que en realidad es una primera aproximación, creo, y intento de sistematicidad de mi parte. Después de escuchar a Cristina y seguramente a muchas colegas que van a compartir hoy día en esta jornada, creo que coincidiremos con varias colegas y de hecho estábamos comentando hace un ratito rápidamente por teléfono después del inicio de la presentación de Cristina que estamos absolutamente al debe. Al debe porque yo creo que si tuviera que hacer un historial de jornadas similares o encuentros, etcétera, la verdad es que son casi inexistentes. Y sin embargo, hay un constante remarcar, ¿no? Y de hecho, una colega, Andrea González, hace poco en un debate con otros colegas sobre cómo vemos la historia oficial, ¿no? De la disciplina en Chile, efectivamente las mujeres somos ausentes o invisibilizadas y la verdad es que somos una minoría. Entonces, en este marco, hace un par de años que vengo con la idea un poco de decir, bueno, ¿dónde estamos? Las que estamos, porque también es cierto que hay muchas formas de hacer investigación, hay muchas formas de hacer arqueología, y yo un poco desde mi ámbito, y evidentemente mi mayor cercanía con el ámbito más bien académico tipo Fondesit, que es lo que voy a comentar hoy día, también inicié hace un par de años la idea de revisar un poco la productividad asociada a las mujeres, ¿no? O sea, quiénes están publicando, cuántos estamos publicando, en qué espacio estamos publicando, y la verdad es que era bastante lamentable observar que en general somos pocas y cuando estamos muchas veces asumimos segundos, terceros, quintos lugares, cuando sin embargo no me cae duda de que muchas de las ideas y muchas de las cosas que se realizaron o se pensaron no pudieron ser pensadas sin los análisis, sin las discusiones, sin las reflexiones, pero existe, no sé por qué, habrá que indagar, ¿no? Justamente una situación que nos sitúa en general en planos que no son, voy a poner esto aquí, que no son de liderazgo, vamos a decir. Entonces, quise hacer un poco esta presentación haciendo un análisis un poco de cuál es el marco de la investigación, principalmente los últimos 40 años, que tiene que ver con la creación de CONICYT y de las políticas de financiamiento de la investigación. Hay que entender que en Chile, a diferencia de Argentina y quizás otros países, no tenemos una carrera de investigador, ¿no? No de investigadora. Básicamente son proyectos de financiamiento que duran por un tiempo acotado y sin duda eso también afecta, ¿no? Las relaciones, la solidaridad, la sororidad, porque finalmente nos insertamos en un sistema que es altamente competitivo y después voy a ahondar en eso. Entonces, ¿cómo se piensa y se hace la arqueología en Chile? La verdad es que hoy día, en marco general, ¿no? La universidad es el principal ejecutor de las actividades. Sin embargo, como digo, hay muchas personas que están fuera de los ámbitos universitarios y que aún así desarrollan investigación. Este no es el único, de hecho, línea de financiamiento que hay. Hay otros proyectos también, obviamente con fondos menores, pero aún así contribuyen de alguna manera a investigar, a la producción de conocimiento, así como también el desarrollo de estudios de impacto ambiental en el ámbito más privado, digamos, y que también de alguna manera en ciertas ocasiones contribuye a generar resultados. En Chile hay actualmente 1,1 persona investigadora por cada 1000 personas trabajando, mientras que los países miembros de la OCDE es 8,6, un poco para situar el panorama también que vivimos en investigación en Chile. Hay actualmente más o menos 9.204 personas trabajando como investigadores en Chile, pero se suman finalmente la gente que trabaja en investigación y desarrollo, pero como ven es una masa crítica que es bastante diminuta, sigue siendo 15.548. De estas, solo 38,9% 9% de las personas que trabajan como investigadores son mujeres. Entonces también ahí hay una falta de equidad que es notoria. Y si tomamos, por ejemplo, 50 personas, a las 50 personas que mayor cantidad de artículos académicos publican en Chile, separando por área de conocimiento, se observa que en humanidades y arte solo el 28% corresponden a mujeres, lo que evidentemente se agrava en otras disciplinas,
en la que solo el 8% de esas 50 personas que publican, por ejemplo, en el área de ingeniería y tecnología, son mujeres. Estos son datos de CONICET, perdón, del Ministerio de Ciencia. El presupuesto en ciencia en Chile al año 2018 era 0,34%, subió un poco el año 2022 al 0,36%, cuando el promedio en realidad de los países OCDE es 0,56, por lo tanto estamos bastante por debajo de lo que uno esperaría como una situación ideal, pero en Chile también hay que remarcar que el gasto militar, por ejemplo, equivale a un 1,89% del Producto Interno Bruto, lo cual evidentemente, bueno, es una situación país que se ha tratado de cambiar, de discutir, pero esa es nuestra realidad aún al día de hoy. El presupuesto de ciencia ha sido más o menos parejo en los últimos 15 años, y la verdad es que hemos sufrido momentos de bastante crisis como el año 2019 en que se disminuyó bastante, y la verdad es que viendo un poco las proyecciones para el otro año no son más alentadoras, son bastante críticas, sobre todo cuando si uno mira, por ejemplo, la repartición de los fondos para el año 2024, se disminuye notablemente el financiamiento para, por ejemplo, posgrado, y también para la inserción de jóvenes investigadores que están finalizando sus estudios de doctorado, y eso también viene a generar toda una serie de crisis que están como muy latentes, creo yo, pero que son importantes de recalcar porque también nos van a afectar en nuestra disciplina, que tiene que ver con la posibilidad de insertarse, ¿no? Después de estudios de posgrado en los ámbitos de investigación. Bueno, un poco la institucionalidad, se crea CONICIT, ¿no? La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología, el año 1967, el año 1973, ¿no? Tras el golpe de Estado se pone receso al Consejo de la Comisión, que funcionaba desde entonces, el año 67, con básicamente un consejo compuesto por investigadores, todos hombres, premios nacionales de ciencia y ciencias aplicadas y tecnología, y un profesor. No existían las mujeres, no existían las ciencias sociales y las humanidades. El año 73 se pone fin a ese consejo, y eso se mantuvo más o menos en esta situación hasta el año 2014, que se vuelve a nombrar un consejo de CONICIT, y finalmente el año 2018 ahí está, se realiza la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación con una serie de cambios en la institucionalidad. Para ir más rápido, el año 1988, dentro de esta situación, ¿no? De fin de dictadura, es interesante ver que hubo un programa que se llamó Plan DECIT, un Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que buscó justamente en ese minuto un poco reparar una situación que venía un poco estancada a nivel de investigación, y planteó incentivar la creación de programas de posgrado, áreas prioritarias vinculadas a sectores productivos, pero también el fortalecimiento de la base tecnológica con empresas, y una serie de iniciativas en el fondo que se crearon desde ese momento y que van a ser importantes cuando veremos incluso los resultados, cuando medimos, digamos, la inserción de las mujeres en la investigación a través de estos distintos programas, porque finalmente vemos que ese plan de alguna manera significó mayor democratización, mayor cantidad de fondos y mayor ingreso, de hecho, de investigadores en general a lo que es este tipo de fondos. De hecho, ahí se ve, digamos, un poco un zoom, ¿no? Sobre lo que ha sido la evolución presupuestaria de los fondos de investigación a los que solemos aplicar de ciencia básica, llamados FONDESIT, y vemos que efectivamente el año 88-89 ocurre un salto cuantitativo significativo, otro de ellos el año 94, y después se ha mantenido más o menos constante en el tiempo. El año 2018 estamos en eso, se crea un nuevo ministerio, estamos por tanto todavía en esa fase de instalación de este nuevo ministerio, digo porque hubo toda una necesidad de instalar un aparataje interno, ¿no? Normas, concursos, que estaban disgregados en distintos ministerios. Antes CONICET dependía, por ejemplo, del Ministerio de Educación, habían otros fondos que estaban en el Ministerio de Economía y Fomento, el Turismo, y así una serie de cosas que se han tratado de unir. Y se crea el año 2020 la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo, la ANID, que se encarga finalmente de administrar y ejecutar los diferentes programas. Y ahí, dentro de eso, entonces aparece este programa FONDES, del cual voy a mencionar, que se sitúa en lo que llamamos los proyectos de investigación. Como ven, hay otras grandes unidades dentro de la ANID, pero hoy día voy a referir solamente a esto. Los proyectos Fondesit básicamente lo que buscan son fortalecer el modelo de investigación de excelencia motivada en la curiosidad y con foco en áreas estratégicas.
busca financiar investigación científico-tecnológica de excelencia, favorecer y fortalecer la diversidad disciplinaria, institucional, regional y de género, pero debo remarcar inmediatamente que la política de género, por ejemplo, es del año 2020, está recién también implementándose los temas, por ejemplo, de equidad en ciertos adjudicaciones de concursos, etcétera, pero no es el caso, por ejemplo, para Fondesit, donde todavía, vamos a ver, hay notorias diferencias. Y este programa nace el año 81, inicia sus actividades el año 82, desde el año 2020 pasa a ser administrado por la NID y cuenta actualmente con 3 programas que son los que básicamente nos permiten a nosotros postular y optar a fondos de investigación. Está el concurso regular, que como digo se inicia el año 82, el proyecto de iniciación, que permite a jóvenes investigadores, por ejemplo, tras la obtención de doctorado, iniciar, digamos, en proyectos de investigación con una cantidad de fondos menores, pero que de alguna manera permite ir sentando un tema, entrar en una nueva región, pero es una postulación individual que basa y se fundamenta, digamos, en el investigador responsable, igual que el regular, y aparece el año 2014 el concurso Fondesit Postdoctorado, es algo bastante reciente, no tiene todavía 10 años. No es que no se financiaran postdoctorado antes, sino que no dependían de Fondesit, y básicamente lo que hace Fondesit son asumir los financiamientos de postdoctorado nacionales, no así los extranjeros, que extrañamente se sitúa en otro grupo dentro de lo que es la NID. Los proyectos son evaluados por grupos de estudio y en nuestro caso dependemos del grupo de estudio de antropología y arqueología, que no obstante alberga también otras subdisciplinas o del campo disciplinar de la antropología como son la antropología histórica, la etnohistoria, la antropología biológica y así una serie de otras, digamos, disciplinas afines. Quiero mostrar esto porque en el fondo una de las cosas que reiteradamente se discuta y que podría explicar, digamos, la baja cantidad de mujeres que participan de estos concursos tiene que ver con que al postular estos proyectos, la evaluación curricular actualmente corresponde al 30%, digamos, del puntaje final del proyecto, mientras que la propuesta equivale a un 70%. Ahí mencioné los diferentes indicadores relativos a lo que se evalúa en ese 30 y 70%. Donde ocurre quizás uno de los problemas que se menciona, ¿no? Reiteradamente, tiene que ver con justamente esa evaluación curricular que descansa exclusivamente en los proyectos regulares en el investigador responsable, porque si uno fuera con un equipo de investigación, se evalúa eso dentro del criterio de viabilidad del proyecto, pero no así en el puntaje del responsable. Y para eso se tienen que indicar o seleccionar las 10 publicaciones y los proyectos que se hayan participado en los últimos 10 años o los que se hayan obtenido por otras fuentes en los últimos 5 años. Entonces, significa que dentro de mis últimos 5 años tengo que seleccionar las 10 mejores publicaciones considerando un puntaje que se atribuye de acuerdo a esta tabla. Entonces, como ven, hay puntajes que son bastante disímiles en el sentido de que un libro monográfico con uno o dos autores en editorial con referato externo es un punto, un artículo en revista indexada WOS, Scopus o ERIS es 0,80, pero en el fondo, si es un artículo en revista con otra indización y con revisión de pares, es 0,20. Entonces, ¿qué pasa? Que en rigor, el sistema es tan competitivo que si uno quiere llegar a optar, digamos, tener más chance de poder adjudicar este tipo de proyectos, evidentemente uno debiera presentarse con el máximo de puntaje de puntos y por ende apelar a las primeras categorías. De no presentarse con 10 publicaciones en los últimos 5 años y de los más altos puntajes, efectivamente uno baja las posibilidades de adjudicación. Marce, 5 minutos, Sí, por favor. ya, ya. La historia de la formación en la arqueología, básicamente acá no tenemos una estadística clara, pero aproximadamente existen 500 estudiantes de pregrado. Hay hoy día 6 carreras, hay algunas que han abierto o han cerrado. El posgrado, esta es la situación, que de alguna manera ha incrementado la cantidad de gente con posgrado por estos planes y diferentes políticas públicas que han permitido justamente financiar una serie de investigadores en programas tanto nacionales como extranjeros, pero efectivamente, como ven, los programas nacionales son bastante recientes, hay solo todavía un doctorado en arqueología en Chile, y eso ha hecho que muchos estén estudiando fuera de Chile y no tengamos una estadística clara porque también se agregan que hay mucha gente de arqueología que hacen estudios en otros ámbitos de la disciplina, en ecología, por ejemplo, geografía.
¿Cuál es la realidad hoy día de la adjudicación de proyectos? Si vemos los últimos 40 años, se han adjudicado 241 proyectos regulares, 20 de iniciación, 17 de postdoctorado, y ahí ven de inmediato un poco la diferencia cuantitativa entre cuántas mujeres han adjudicado los diferentes tipos de concursos versus la cantidad de hombres, y vemos que efectivamente eh, una cosa son la adjudicación, ¿no? Y ahí un poco el desglose también de quiénes son, porque si vamos a la cantidad de personas, o sea, una cosa es la cantidad de proyectos, pero en los últimos 40 años solamente 23 mujeres han adjudicado proyectos Fondesit regulares y, por ejemplo, 47 hombres. Sabemos que igual la cantidad es baja en ambos géneros, pero dobla en hombres, digamos, la cantidad en relación a la cantidad de mujeres. Si uno revisa esto en relación a otras disciplinas, perdón, de la arqueología, dentro del grupo de estudio de la antropología y la arqueología, vemos que en sus inicios, en los años 80, la arqueología era una disciplina que predominaba dentro de la adjudicación de proyectos dentro de este gran grupo. Cosa que ha ido cambiando en los últimos años porque se tiende a equiparar y de alguna manera la arqueología ha perdido ese rol un poco predominante dentro del grupo de estudio. Si uno revisa, digamos, la realidad en el tiempo, uno ve que inicialmente, efectivamente, la mayoría de los proyectos eran adjudicados por hombres y pocas mujeres, cosa que se ha ido de alguna manera equiparando en los últimos años si consideramos solamente los proyectos de arqueología. Y debo remarcar el año 2021, donde no ganó ninguna mujer y que efectivamente uno podría relacionar esto con el efecto pandemia, ¿no? Y el rol que asumieron muchas mujeres sin duda dentro de sus hogares. Hice un análisis también a través del tiempo, ¿no? A través de las décadas, y uno ve que efectivamente la década del 90, ¿no? Tras la dictadura y con este plan de CID, efectivamente hubo una mayor ingreso, vamos a decir, de personas, de investigadores en general, a los concursos Fondesit, tanto para hombres y mujeres, pero vemos que en la década solamente ingresaron 14 mujeres, o sea, hubo 14 proyectos, mientras que se adjudicaron 67 proyectos distintos investigadores hombres. Y como vemos, ahí vemos una situación también traté de evaluar un poco la tasa de recambio, y la verdad es que sí hay un recambio, pero es muy poco. O sea, en la década del 2000 hubo 6 nuevas investigadoras en relación a las que adjudicaban en la década del 80, en la década del 2010, 6, la década del 2020 es muy corta todavía, estamos recién ingresando, pero en el fondo, si vemos la situación en términos de disciplina, o sea, hay un recambio, es lento, pero habrá que ver el fondo ahondar en eso. Si vemos en relación al resto de las disciplinas, ¿no? De los proyectos Fondesit en general, del grupo de estudio y de la arqueología en particular, que está en la última columna, vemos que de alguna manera la situación no es tan mala, en el sentido de que dentro del grupo, las mujeres arqueólogas, eh, logramos en general adjudicar una buena cantidad de proyectos en relación a nuestros pares hombres, y en general las cifras son mucho mejores que las de otras disciplinas o que las de Fondesit en general. Si vemos a los proyectos más de jóvenes investigadoras, es interesante ver, por ejemplo, que los proyectos de arqueología son muy pocos en los proyectos nuevos o en los fondos nuevos, y en general tienden a ser postulados y adjudicados más por mujeres. Lo mismo ocurre con los proyectos de postdoctorado, donde finalmente la arqueología parece no estar tan interesada o no postula tanto en relación a la antropología social, la antropología biológica, y nuevamente sí, lo interesante es que dentro de esa participación las mujeres suelen estar mucho más presentes que los hombres. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Para terminar, que la arqueología es una disciplina competitiva que ha perdido terreno frente a otras ciencias, digamos, en estos 40 años. Otras ciencias de la antropología, quiero decir. La cantidad de arqueólogas que se han adjudicado proyectos de investigación Fondesit en los últimos años es bastante baja, perdón, no son 30 años, son 24, o sea, significa que solamente 24 mujeres han liderado proyectos en los últimos 40 años. Algunas han repetido, como mi colega Leonora Adán, por ejemplo, que ha tenido 6 proyectos, versus otras que están recién en su primer proyecto. O sea, también por ahí hay algunas que han logrado permanecer desde
bastante tiempo y otras que se han ido insertando, otras que han dejado de postular a estos proyectos. El recambio generacional es real, pero aún así bastante lento en la disciplina. Los instrumentos nuevos parecen resultar más atractivos, sí, para las mujeres, entonces las políticas nacionales tendrían un efecto de alguna manera positivo en nuestra carrera. Quienes están escogiendo las mujeres la carrera más larga, o sea, hacer el camino de doctorado, postdoctorado, iniciación y luego recién regular. Una cosa diferente si vemos la evolución o el ingreso de hombres a los proyectos de investigación, que en general suelen saltarse estas etapas y muchos de ellos no pasan por postdoctorado, pasan directamente a iniciación y a regular. Entonces, hay situaciones disímiles. Es necesario contar con una estadística más actualizada también de los jóvenes investigadoras, qué está ocurriendo con ellas, quiénes son las que están tomando la opción de hacer esta carrera, porque efectivamente es una carrera larga, pero que también está muy asociada a la precariedad laboral, porque de los proyectos en Chile que duran una cantidad de años no se puede vivir. Lo ideal es, de alguna manera, estar inserto en una institución, en una universidad, en un museo, en un centro de investigación, que permita, digamos, ganar ese sueldo o en otros sistemas, pero en el fondo de los proyectos no se vive definitivamente, porque hay un tema de sueldo asociado que es muy mínimo. Y lo que planteo entonces a partir de esta situación es ahondar en un estudio biográfico de mujeres en investigación, incluso desde antes de esta institucionalidad, porque hay muchas mujeres que hicieron investigación, que fueron pioneras antes de esto y que tampoco están reflejadas en estos números. Es importante hacer historias de vida, conocer sus motivaciones, los temas de maternidad, ¿no? Cómo pudieron o no afectar en distintos momentos, saber cuáles fueron los apoyos, el origen socioeconómico, que también es un elemento que aparece reiteradamente en nuestras conversaciones cuando hablamos de estos temas, discriminaciones que hubo, digamos, y han habido y siguen existiendo en distintos ámbitos, la inserción también, cómo ha sido nuestra inserción en los espacios laborales, más allá de los distintos ámbitos universitarios. Entonces, este es un primer paneo muy general que permite demostrar una realidad compleja, eh, compleja y lenta, y la verdad es que un poco dramática cuando vemos la cantidad de mujeres que han liderado proyectos. Entonces creo que efectivamente hay algo que estudiar, comprender y que ojalá podamos trabajarlo más de forma colectiva con otras colegas también, es la idea, digamos, de hacer esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la presentación y por darnos una imagen global de cómo se desarrolla la investigación arqueológica en Chile.